ciclo de Krebs, el famoso ciclo del ácido cítrico o el famoso ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Porque ustedes lo van a encontrar con cualquiera de esos nombres. El ciclo del ácido cítrico, porque es el primer producto que nace o que se origina en el ciclo de Krebs. Segundo es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque tienen 3 grupos carbonilo. Y tercero, pues el que lo descubrió hace muchísimos años, pues el señor apellido Krebs, y le pusieron el nombre de él. Que después lo copió Krebs and Waffles, que dinero. Bueno, entonces, no tiene nada que ver con eso. Entonces, en este caso, lo que nosotros nos vamos a encontrar aquí es con una ruta metabólica fundamental en condiciones aeróbicas. O sea, estamos hablando de que la célula que utiliza esta ruta debe sí o sí tener mitocondrias. Primera condición, todo sucede en el interior mitocondrial. Algunas de las enzimas están ancladas a la matriz interna de la mitocondria, a la membrana interna de la mitocondria, y otras están en la matriz mitocondrial. Estamos hablando de que estamos de esa barrera impermeable hacia adentro, y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a llegar a una molécula común de confluencia que se llama la acetilcoenzima A. Ya ustedes saben cómo llegamos ahí desde el piruvato, cuando veíamos vitaminas, y lo mencionábamos hace un rato, en las condiciones de la glucólisis aeróbica. ¿Cuál es el objetivo? Pues ahí vamos a procesar nosotros carbohidratos, grasas y proteínas. Ese va a ser nuestro punto de encuentro desde el punto de vista de la generación de energía a partir de los nutrientes. Y adicionalmente a eso, pues luego, pues además de que podemos producir una moleculita de un enlace fosfato de alta energía equivalente al ATP, que no produce ATP sino GTP, que produce solo eso, pues lo más importante es que vamos a producir moléculas transportadoras de energía, que son aquellos moduladores de hidrógeno que ya ustedes conocen, que son el NAD reducido y el FAD reducido. O sea, el ciclo de Krebs produce NAD reducido, FAD reducido y CO2, más un equivalente de ATP, que obviamente no se conduele con lo que acabamos de ver con la glucólisis, que produce 2 por cada 3 moléculas. Entonces, en ese orden de ideas, es una ruta que se va a acoplar al sistema de transporte de electrones de la cadena respiratoria, que ya ustedes conocen, los 4 complejos, y al final pues vamos a activar una fuerza protomotriz que va a ser la responsable a través de una enzima que se llama, ¿cómo se llama la enzima? De la fosforilación oxidativa. Examen del próximo martes. La ATP. ¿Cierto? Mira que ya está sobre el tiempo. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a tener ahí, que todo esto ocurre en la matriz de la mitocondria. Esos grupos acetilos se van a oxidar, van a generar una serie de compuestos intermediarios, y entonces la función principal de Krebs es la oxidación de esos grupos acetilos para liberar energía en la forma de NAD, FAD y un equivalente de ATP. No es ATP porque es GTP, o sea, la base nitrogenada es distinta, pero al final en las cuentas es un enlace fosfato de alta energía de 7.3 kilocalorías por mol, equivalente al enlace gamma del ATP. Por eso ya se cuenta como que si fuera un ATP adicional. Bueno, esto ustedes lo conocen muy bien, creo que lo han visto desde el primer semestre, creo que en su biología se los mostraron, ¿cierto? Aquí está la molécula clave, están las enzimas que hacen toda la ruta, está el primer compuesto que aparece del proceso de Krebs, y está la molécula que regula la velocidad de la ruta. El reactivo límite del ciclo de Krebs se llama el oxalacetato. Él es el que marca la velocidad de Krebs. En la medida que yo tenga oxalacetato, voy a garantizar que el ciclo funcione. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver aquí como productos de todo este montón de reacciones enzimáticas,
se van a encontrar con el agua que sale, agua que entra, pero el balance de agua es negativo. O sea, quiere decir que no producimos agua en el ciclo de Krebs, sino que somos consumidores de agua en el ciclo de Krebs. ¿Sí? El agua metabólica no va aquí. Y adicionalmente a eso, pues vamos a utilizar las coenzimas oxidadas, porque el producto va a ser una coenzima reducida, y nosotros vamos a ir cambiando la estructura de los cetoácidos, y en ese cambio de estructura hacemos reacciones de deshidrogenación, y estos hidrógenos son los responsables de la energía que genera al final el acoplamiento con la cadena respiratoria. Pero si ustedes miran aquí, existen pasos claves, como es el paso del isocitrato al alfa-cetoglutarato, en el cual nosotros pasamos de 6 a 5 carbonos y nosotros vamos aquí a deshidrogenar y vamos a liberar CO2, y luego el alfa-cetoglutarato lo convertimos en succinil-CoA, vamos a deshidrogenar, vamos a descarboxilar, o sea que arrancamos aquí con un compuesto de 4 más 2 da 6, pero aquí nos quedamos con 2 y el succinato vuelve a tener 4 carbonos para rearmarnos el oxalacetato. ¿Sí? 4 el oxalacetato, 2 el acetilo, 6 el citrato, 5 el alfa-cetoglutarato y 4 la succinil-CoA, y a partir de ahí. Y este pasito que ustedes ven aquí de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es exactamente igual en términos metabólicos que el paso del piruvato al acetil-CoA. Un complejo de 3 enzimas, 4 coenzimas, un cofactor que ayuda a las 4 coenzimas del complejo B. O sea que aquí en este paso se reproduce lo que ustedes conocen de la piruvato deshidrogenasa a través del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es la descarboxilación de un alfa-cetoácido y la producción de un equivalente reducido. Entonces nosotros vamos a tener aquí una succinil-CoA. Recuerden que esta succinil-CoA va a llegar a succinato. Este succinato se puede ir directamente, este va para el complejo 2 de la cadena respiratoria, y aquí aparece la única molécula de energía que se produce en la ruta, que es un GDP que se fosforila por la ruptura de este enlace de la coenzima A, se libera la coenzima A, que es vitamina B5, y en este momento obtenemos un equivalente de ATP. En términos prácticos, ciclo de Krebs le da a ustedes CO2, NADH, FADH y un equivalente de ATP, en términos energéticos. ¿Sí? Hay esta enzima clave aquí, esta enzima clave aquí, que son las que se encargan de las descarboxilaciones oxidativas, que funcionan la deshidrogenasa del isocitrato y la deshidrogenasa del alfa-cetoglutarato, funcionan similar a la piruvato deshidrogenasa y el producto al final sigue siendo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí sí nosotros necesitamos coenzima A para poder hacer, que ustedes no lo ven entrando, pero sí lo ven saliendo. El alfa-cetoglutarato, aquí este pasito es idéntico al del ciclo de Krebs. Este no es idéntico, pero es muy parecido, pero este no lleva coenzima, le faltaría una de las vitaminas de la descarboxilación oxidativa. Entonces nosotros vamos a tener aquí un punto de encuentro de los 3 metabolitos. Van a llegar aquí la glucosa y los ácidos grasos. Y por estos intermediarios, el succinato, el fumarato, el malato, el oxalacetato y el piruvato, llegan los esqueletos carbonados de los aminoácidos. Pero cuando nosotros hacemos las cuentas de las calorías que nosotros obtenemos a partir de las proteínas, es porque una vez hidrolizamos la proteína, la llevamos a aminoácidos libres, existen sistemas de desaminación, sistemas de transaminación, que me van a liberar alfa-cetoácidos, cetoglutarato, el casoglutamato, el succinil-CoA, el succinato, el fumarato, el malato, el oxalacetato y el piruvato. Son productos de la desaminación o de la transaminación, para que yo pueda utilizar esta ruta no solamente con los carbohidratos y las grasas, sino también con las proteínas. Pero les digo que es el punto de encuentro metabólico aeróbico, el punto donde se encuentran los 3 nutrientes para llegar a un punto clave, que es la generación de equivalentes reducidos o la generación directa
de un enlace fosfato de alta energía. Aquí lo ven ustedes, un poquito más esquemático, ya con la formulita de Fischer, ahí la ven ustedes representadas. Entonces ahí están los puntos claves. No olviden, el oxalacetato es la molécula que se encarga del control de la velocidad de la vía. La molécula es el reactivo límite del proceso. La vía va a funcionar en la medida en que yo tenga oxalacetato, porque voy a tener una fuente de acetil-CoA proveniente de grasas, proveniente de carbohidratos, de algunos aminoácidos, voy a obtener acetil-CoA, y el citrato, que es el con el que empieza el ciclo, va a depender de la cantidad de la disponibilidad de oxalacetato. Yo no les voy a preguntar las enzimas, no les voy a preguntar todo lo que entiendan cómo funciona, para qué funciona y qué es lo que les va a servir a ustedes. ¿Cierto? O sea, no gasten neuronas aprendiéndose que la cijaconitasa, que la isocitrato de deshidrogenasa, que luego viene la alfa-aldehidrogenasa, luego viene la isosilipasa, que la fumarasa, que la malato de deshidrogenasa. Eso al final no les va a servir para nada. Por eso les he insistido con regulaciones, les he insistido con controles, ¿cierto? Porque existen pasos claves de algunas enzimas que se pueden manipular farmacológicamente, pero algunos citostáticos llegan allá, para que cuando se las pinchan al menos sepan qué fue y supieron que pasaron por aquí. Pero esto a ustedes nadie, o sea, pero miren ustedes, le pongo esto sin ninguna enzima. Pero que ustedes sepan que hay un proceso de transformación de la unión de un ácido, un alfa-cetoácido, 4 carbonos que se une con uno de 2, forma uno de 6. Este de 6 se isomeriza. Una vez se isomeriza, activa el proceso de una primera descarboxilación, produce CO2. Luego viene una segunda descarboxilación, produce CO2. Luego viene una activación con coenzima A y aparece pues la generación de energía. Incluso aquí está representado el ATP. Recuerden ustedes que es un equivalente fosfato de alta energía. Entonces, no olviden que esto es otra forma más de verlo, ya más esquemático. Aquí está el piruvato, que se descarboxila oxidativamente en presencia de la coenzima A. Aparecen los 3 carbones del piruvato, se pierde uno, quedan 2 y me producen NADH. Luego entramos, se pierde este de 4, que aquí viene uno de 4 que se convierte en uno de 6, se pierden 2, se producen aquí 3 NADH, aquí se produce ATP, se produce un FAT. Entonces ustedes van a tener aquí la posibilidad de que al final tienen 3 NADH más H, tienen un GTP y tienen un FAD como producto final del ciclo de Krebs. Estamos hablando en términos energéticos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues estamos mirando cómo nosotros le sacamos la energía a los productos, si vamos al piruvato, que vienen de la glucosa o que vienen de la alanina. Cuando le quitamos el grupo amino me queda uno. Es necesariamente para quedar un piruvato. Entonces, a partir de ahí, este es casi que el resultado desde el punto de vista energético de lo que sucede en el ciclo de Krebs. No olviden que el CO2 que producimos en la respiración celular se produce en el ciclo de Krebs, y que el oxígeno que se consume en la respiración celular se gasta en la cadena respiratoria. La cadena respiratoria no produce CO2, la cadena respiratoria produce agua. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes cogen una molécula de cualquier sustrato y lo convierten en CO2 y agua, la glucosa, hemos dicho todo el tiempo que el organismo la procesa y la convierte en CO2 y agua. El CO2 está aquí, en el ciclo de Krebs, y el agua está en la cadena respiratoria cuando los hidrógenos se encuentran con el oxígeno y producen el ion superóxido o producen la molécula de agua y el proceso sigue. ¿Vale? Entonces, vos le digo, no gasten dopamina ni serotonina aprendiéndose las enzimas, porque al final eso no les va a servir para mayor cosa. Pero sí es importante que ustedes sepan que esa es la ruta primordial, ¿sí?, de todos los organismos aeróbicos. Y cuando estamos hablando de organismos aeróbicos, estamos hablando de organismos que tienen mitocondrias. Y esto sucede sí o sí en la matriz de la mitocondria. Entonces, resulta que esto que está aquí está pasando afuera. Recuerden que habíamos dicho que el piruvato se producía en el citoplasma.
Entonces nosotros vamos a tener aquí cómo vamos a llegar del citoplasma a la mitocondria a través con estos NADH, siempre van a aparecer las famosas lanzaderas, que cuando hay oxígeno y hay disponibilidad de energía, entonces estos NADH que está afuera del citoplasma va a terminar adentro, por aquí en la cadena respiratoria. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos aquí, miren ustedes, piruvato con 3 carbonos, 12 quiere decir que por cada molécula de glucosa tenemos 2 de piruvato. El piruvato obviamente se convierte en acetil-CoA, se produce NADH, se produce aquí el acetil-CoA, se descarboxila, pero es un primer CO2 que es citoplasmático, y entonces este acetil-CoA se encuentra con el oxalacetato y se convierte en el citrato de 6. El citrato se descarboxila, produce NADH, se convierte en alfa-cetoglutarato de 5, y el alfa-cetoglutarato se descarboxila y se convierte en succinato de 4. El succinato pues, se va a reoxidar y se va a convertir en oxalacetato, y ese oxalacetato es el que va a garantizar que el proceso siga. ¿Qué tenemos que hacer? Reoxidar esta molécula. O sea, así como en la glucólisis, para que siga funcionando, tenemos que tener FAT, tenemos que tener NAD, tenemos que tener GDP. Aquí en el ciclo de Krebs nos toca lo mismo, tenemos que reoxidar esto, y para que esto se reoxide, tenemos que tener aquí acoplada la cadena respiratoria. Esta es la célula, la respiración celular y el ciclo de Krebs. ¿Sí? Que van a tener ustedes aquí la misma historia, que está el esquema de la mitocondria. Está el ciclo de Krebs sucediendo en la matriz. Están los 6 carbonos que se descarboxilan progresivamente y aparecen la ganancia neta, que son los hidrógenos, y este es el resumen de lo que está pasando en el interior mitocondrial, ¿cierto? Y le dediqué más tiempo a la glucólisis porque me parece mucho más importante que el ciclo de Krebs. ¿Sí? Esto es un deber ser, tiene sus regulaciones, tiene sus implicaciones que las vamos a ir mirando en la medida que miramos el metabolismo de la grasa, todo el rollo. Entonces, ¿para qué sirve ese Krebs? Bueno, ya. Entonces, en este orden de ideas, perdón. Bien.